Para todo el que nos sintonice, FM La Barriada 98.9. Búscanos en Facebook como FM La Barriada. Continuamos en Destapando la Olla por FM La Barriada y bueno, José Luis, como decía muy bien, tenemos una entrevista en este momento. Sí, ahora tenemos en línea a Diego Stuttgart, un amigo, alguien que siempre nos ayuda a reflexionar, ¿no?, sobre lo que está pasando en este país en momentos tan complejos, tan difíciles. Diego, estás por ahí, buen día. Hola, Diego. Ahí está. ¿Cómo estás, Diego? Daniel Sánchez y José Luis Calegari, acá en el programa Destapando la Olla. Bienvenido, como siempre. Bueno, excelente, me encanta conversar con ustedes siempre. Bueno, Diego, ¿cómo estás viendo lo que está pasando? ¿Cuáles son tus miradas en este contexto tan complejo? ¿Cuál debería ser el rol de los sectores progresistas? ¿Qué estás pensando? No, yo lo que creo es que se rompió en algún momento, quizás no en algún momento, sino que hay una serie de rupturas sucesivas entre lo que está llamando sectores progresistas y lo que podríamos llamar el mundo de los territorios populares. Y que esa ruptura viene produciendo fenómenos políticos y sociales cada vez más graves, cada vez más complejos. Es como si fueran lenguajes que no saben leerse, que si han tenido momentos virtuosos de conversación, por ejemplo, me acuerdo de lo que fue el fenómeno masivo del 2001, digamos, un fenómeno, digamos, de fusión, de encuentro, de conversaciones. Esto parece haberse ido descosiendo de una manera muy fuerte, ¿no? Escuchaba recién a Georgina Orellano de Amar pidiendo que no se lean los femicidios que están ocurriendo estos días con el lenguaje de una serie de Netflix, espectacularizando todo. También leí una entrevista a José Luis que te hizo Marta Dillon hace unos días, donde vos hablabas de los antecedentes que hay de este tipo de situaciones en Varela, del tipo de economía, del tipo de realidad de los territorios, y parece que eso se traslada también al plano de la política, ¿no? Cuesta mucho que el plano de la política, no solo los políticos profesionales, sino del campo de quienes monopolizan el lenguaje de la representación pública, incorporen esta conversación como un ejercicio continuo, digamos, ¿no? Entonces, lo que veo es que hay una especie de divorcio entre unas transformaciones reales que viven los territorios, que se viven en el plano de la economía, del mundo popular, y un lenguaje de conversaciones que son muy interesantes, pero que están relativamente impotentes a la hora de trazar diagnósticos y de trazar estrategias. ¿Ahí vos te referís a las figuras político-partidarias, progresistas? Sí. Sí, a las figuras político-partidarias y también a a lo que podríamos llamar la fracción ilustrada del progresismo. Es decir, un mundo de la comunicación, del streaming, de los intelectuales, ¿no? Sí. ¿Hay como una falta de poner en agenda estos temas o estos no, yo creo que en la agenda están, pero están bajo la forma del escándalo. De repente trasciende por ejemplo ahora estas dos femicidios que hubieron en Córdoba, ¿no? Sí. Y previamente estábamos hablando del triple femicidio de Varela, pero digamos, independientemente de que están en agenda, que están en la tapa de los diarios, que ocupan un lugar en la conversación, es muy rápidamente que se lo relega o a una zona policial, o como dice Orellana, se lo espectaculariza, se lo toma como objeto de consumo escandalizado, pero me parece que no se termina de producir una lectura fuerte que muestre que son casos que nos obligan a mirar formas más estructurales de cómo se transformó la economía en este país, por ejemplo, para el caso del triple femicidio, y para este último, la aparición de una organización que ya existía, pero que no se le daba entidad en Uruguay, que se llama Varones Unidos, y que venían invitando a Laje, a Márquez, a todos estos grupos fascistas. Una de las personas que dirigían ese grupo es actualmente acusado de ser quien hizo el doble femicidio. Entonces, la cuestión tan central sobre el supuesto de que la ultraderecha y todo su lenguaje de ferocidad es meramente simbólico y no pasa al acto, no es responsable de asesinatos brutales, eso también merecería una discusión mucho más fuerte, porque hasta el día de hoy se sigue hablando de los insultos de Milei
y los insultos del personal político del gobierno como si fueran cosas cómicas, payasescas, ¿no? Milei esta semana también habló sobre, ahí en un discurso que hizo, sobre el tema de que es más importante la vida de un feto que el de una mujer. Bueno, claro, y se extiende a todas las imágenes que estamos viendo estos días. O sea, si uno repara un detalle, ¿no? 1900 combatientes o presos o detenidos palestinos en el intercambio, con 20 y pico de rehenes y vivos, más los rehenes muertos de Israel. Un momento de una contabilidad macabra. Sí. El otro día veía una excelente película palestina que se llama El Profesor. En un momento el profesor le toca hablar, un profesor palestino, le toca hablar con el padre de un secuestrado, que es un judío americano, y en esa conversación el palestino le dice, no, su hijo no corre riesgo secuestrado por alguna brigada palestina, porque en el intercambio un preso palestino vale, un preso americano judío vale igual a 1.000 palestinos. Esas contabilidades, donde la vida de un pueblo es convertible por la de 1.000, 2.000 de otro pueblo, son de una brutalidad matemática que, sea en Palestina o sea hoy en nuestros conurbanos, nos están hablando muy a las claras de un déficit ético-político social escandaloso, ¿no? No, y cuando uno piensa este conurbano, Diego, a donde claramente se han construido zonas de sacrificio donde la vida no vale igual que en otros sectores del distrito, ¿no? Cuando vos tomás, por ejemplo, en Varela, donde se dan las muertes de pibes, varones, jóvenes, en hechos donde de trasfondo está el narcomenudeo, ahí tenemos una contabilidad en la periferia de la ciudad. Esos crímenes están situados en un lugar porque hay niveles de acuerdo político para que eso no suceda en lugares más céntricos. Claro. Y esos sacrificios están aceptadas. Bueno, ahí sucede, ¿no? Ahí se pueden dar y ahí también se puede matar. Y esto es un dato en el conurbano también. Claro, sí, es una forma de distribución de zonas, de territorializaciones que ocurre en distintos lugares del mundo, pero lo que está diciendo vos es que ocurre incluso dentro de Varela, es decir, que hay acuerdos implícitos que seguramente algunas personas harán explícitos en el momento de hacerlos, que abarcan instituciones, policía, y debe involucrar también zonas comerciales, no comerciales. Bueno, la pregunta que yo me haría es cómo estamos en el sentido de investigar más de cerca estas economías, estas formas de intercambio que implican estas formas de territorialización, porque sin una comprensión sobre eso me parece que quedamos denunciando eslóganes un poco genéricos. Claro, nosotros, por ejemplo, cuando vos mirás los homicidios en Varela, que en general son varones jóvenes, están en la periferia de la ciudad, no son ni en el centro ni en los anillos céntricos que la rodean. Claro. Es un dato incontrastable, basta ver los datos del Ministerio Público Fiscal. Y eso no es fruto de la casualidad, sino que tiene que ver con, de vuelta, lo que vos decís, el valorar la vida de modo distinto, ¿no? Un muerto pobre en la periferia no es igual que un muerto en el centro de Varela. Entonces hay lugares que se cuidan, se pacta no tener ninguna violencia, y lugares donde se libera la violencia y la venta de drogas. Bueno, y aparece un poco también la pregunta, ¿no? Quizás hace un par de décadas hubiéramos contado con los organismos de derechos humanos, en el sentido de que la generación histórica de los organismos de derechos humanos hubieran sido más jóvenes, hubieran estado en muchos de los que están fallecidos, estarían vivos, y habría un tipo de sensibilidad política, uno imagina, que podría inventar ese tipo de conexiones para intentar desactivar formas de violencia policial, ese tipo de acuerdos, denunciar formas de explotación social. Hoy, ¿a quién se acude en un territorio políticamente para intentar desactivar todo esto? Y ahí yo te diría que hubo un problema muy grande, que muchos sectores fueron cooptados por los aparatos partidarios, entonces depende quién sea el intendente, interviene o no. Si sucede en Mar del Plata, probablemente haya mucha más intervención, y si sucede en Varela, bueno, nos pasó con la condena de Daniel Cizuela, ¿no? Donde preso por liderar una red de trata, un personaje del poder, y yo te podría contar con los dedos de la mano quiénes estuvieron. Claro. ¿No? ¿Y por qué no venían? Y bueno, no venían porque era un intendente. Sí, también otro caso fue el de las tosqueras, que cuando empezó se tenía que acompañar muchos movimientos sociales afines a los
partidos políticos oficialistas había que acompañar a las madres en el pedido, las acompañaron, pero cuando las madres empezaron a cuestionar a sus dirigentes en los 90, cuando empezó todo, se borraron. Y eso es un dato que está. Sí, yo tengo un recuerdo del 8 de diciembre del 2022, de estar en una asamblea con ustedes ahí en algún lugar de Varela, donde había una asamblea muy grande de personas, muchas mujeres, y recuerdo las conversaciones que tuvimos respecto de la ruptura con la expectativa, con las formas políticas más dominantes en el país, ¿no? O sea, esta denuncia de que la política no estaba interviniendo en la resolución de una violencia doméstica, cotidiana, territorial, lo tengo muy muy fresco. Y vos calculás que en Varela estamos yendo a juicio el año que viene con el doble crimen de Lautaro y Lucas. Tenemos 10 personas imputadas, 6 están presas, de las 10, 8 son miembros de la bonaerense, entre ellos un comisario mayor que fue jefe de narcotráfico, todos los ingredientes. Lucas nunca apareció el cuerpo, y vos dirías, bueno, por ahí tiene que haber un montón de gente militante del ámbito de los derechos humanos bancando la parada. No. ¿Y ustedes creen que esto es una situación nueva, o es una situación que se profundiza, o es una situación larga que se mantiene igual? Yo creo que lo que se fue profundizándose, porque cuando vos pensás que para intervenir un grupo, primero pregunta, ¿quién es la víctima? ¿Quiénes son los victimarios? Y si el victimario o ese victimario está vinculado al poder político al cual ellos sienten afinidad, bueno, olvídate que vengan, ¿no? Claro. Era un poco esto. Entonces cuando vos pensás la intervención en función de, bueno, pero acá no depende de quién sea el intendente, ¿vamos o no vamos? Entonces la discusión de la desaparición de Lucas y la muerte de Lautaro y todos los canas presos, ¿no sería un motivo para intervenir? Sí, claro, si fuera un intendente que no fuera de ese espacio, en este caso el kirchnerismo, el peronismo, ¿no? Claro. Si fuera un intendente estarían todos. Claro. Y eso es una ruptura que ha hecho mucho daño, me parece. O sea, son pactos de gobernabilidad que, bueno, van distribuyendo zonas propias y zonas ajenas. Entonces no intervienen. Claro. Y ahí la pregunta es, ¿cómo se es progresista en tiempos de esta derecha cuando suceden estas cosas en el campo progresista? Bueno, dicho de otra manera, también se puede entender entonces por qué la ultraderecha tuvo en el 2023 un campo bastante despejado para crecer, ¿no? Y claro. ¿Y vos cómo ves la ultraderecha hoy? ¿Cómo la ves en perspectiva? ¿Cómo pensaste casi 2 años de gobierno de ultraderecha? Bueno, yo veo que cada vez más la ultraderecha es un fenómeno geopolítico, en el sentido de que en la Argentina hoy el fenómeno político de la ultraderecha está sostenida directamente por Trump. Ahora mismo deben estar habiendo anuncios en Estados Unidos, ¿no? Porque fíjate que si no hubiera una intervención directa durante este año 2025 del gobierno de Trump para sostener a Milei, creo que el gobierno ya se habría caído. Por supuesto, no existe ese sostén geopolítico sin una serie de factores previos que lo hicieron posible, ¿no? Uh-huh. Son enumeraciones que siempre hemos hecho. Lo que implicó la cuarentena y la pandemia, sobre todo en pibes jóvenes, eso es una realidad. La intervención de tecnologías de la distancia que fueron dispersando, digamos, los cuerpos en unas distancias nuevas entre ellos, tanto en fenómenos laborales, como la sustitución de momentos más colectivos, ¿no? A partir de aplicaciones, capitalismo de plataformas, también es un factor que posibilitó muchísimo el crecimiento de la ultraderecha. Pero el otro factor es el que decíamos recién, que es la enorme decepción con el progresismo político-cultural, uh-huh, que creo que también hay que contarlo como un factor importantísimo, determinante, digamos, de esta subjetividad que se llama de ultraderecha. Me parece que todos estos factores habría que poder leerlos juntos, ¿no? ¿Y hoy cómo ves a esta ultraderecha? ¿Ha cuajado el discurso en la sociedad en la que estamos? ¿Disminuye la intensidad? ¿Es más hoy la supervivencia por su rol geopolítico con Trump? ¿O todavía ves un arraigo en sectores populares y medios de ese voto, esa batalla cultural? Yo creo que se fracturó algo, pero es que creo que habría que pensarlo detenidamente. Creo que lo que se fracturó es el apoyo político a Milei. Uh-huh. Pero no creo que eso implique que el espacio cultural, el espacio ideológico, el espacio ético de la ultraderecha se reduzca por eso.
Entonces me parece que están como si dijésemos en una crisis de representación, como si dijésemos, es un espacio que creció mucho, pero que tiene una crisis de representación muy grande. Razón por la cual no creo que la crisis de la ultraderecha suponga automáticamente una reconstrucción inmediata de los sectores progresistas. ¿Podemos ir como Chile a una mirada más a la ultraderecha? Lo que pasa es que no sé si la ultraderecha es capaz de organizarse políticamente. Es decir, me parece que el mileísmo fue un vector de galvanizar a sectores de derecha tradicional y de nueva derecha libertariana. Me parece que el Cadena Coimera, el 3%, Expert Narco, todo ese tipo de escenas que el propio mileísmo le ofreció a su base, fueron bastante desmoralizadoras, digamos. Parece que eso entra en un proceso de digregación política que no sé qué tipo de expresión puede llegar a tener. Por ejemplo, a mí me parece que en los próximos años la derecha va a gobernar con respaldos geopolíticos, más que por respaldo de un propio electorado que lo vaya a votar y lo vaya a apoyar políticamente. Lo que no sé es ese electorado que en 2025 no fue a votar y que no sé cómo se va a comportar electoralmente ahora en octubre, no sé si ese electorado en dispersión da lugar a un nuevo fenómeno electoral o simplemente radicaliza su escena social. Es decir, radicaliza un tipo de violencia social directamente, más que tener referentes y candidatos nuevos. ¿A qué te referís con esa radicalizar la violencia social? Bueno, pienso por ejemplo en una parte de la sociedad que primero se desprendió de la política convencional, digamos, del voto entre el kirchnerismo y el macrismo, que ve en Milei una posibilidad de denuncia de la falsedad del conjunto de la política, que se entusiasma con eso y luego se decepciona profundamente con Milei. Después de eso, ¿cuál es la próxima estación para todo ese grupo de jóvenes, para esos sectores sociales que ya tienen una decepción o un balance muy crítico de los procesos políticos previos y ahora se decepciona del mileísmo? Digamos, son personas que quedan simplemente a disponibilidad de que aparezca un nuevo fenómeno electoral, o son personas que van a introducir en la sociedad prácticas de existencia basadas en el racismo, en la violencia, basadas en formas económicas muy verticales. ¿Cómo va a avanzar socialmente ese universo? Esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Cuánto cuajó o cuánto había, ¿no?, de germen en la sociedad argentina ya, ¿no?, para que este discurso Milei cuaje, ¿no? Seguramente había como un sustrato en la sociedad argentina que Milei termina activando. Yo creo que hubo una estrategia ahí muy bien pensada, porque no es solo una estrategia en la Argentina, ¿no?, que es lo que decíamos recién. Sí. Ante el aumento de la desigualdad, producir una polarización política, aprovechar la pandemia, aprovechar nuevas tecnologías de la comunicación, aprovechar la destrucción del mercado de trabajo clásico, digamos, y la precarización laboral, aprovechar la decepción con el sistema político e introducir un vector de ultrapolarización política que les permitió hacer un ajuste económico descomunal, alinear a la Argentina en una dimensión geopolítica muy funcional a Estados Unidos y a Israel, y que por el momento esa estrategia está atravesando sacudones muy difíciles, porque si bien geopolíticamente ya, como decíamos, se está intentando sostener a Milei, lo que no queda claro es que la congregación de aquel electorado, sobre todo juvenil, que habían logrado reunir, se mantenga, y entonces no sé cómo ellos van a atravesar esa dimensión política, pero sí me preocupa que en términos culturales, sociales, haya cuajado esta especie de neoliberalismo ultra extremo y supremacista, y vaya a ser todavía parte de la dinámica social, que para nosotros es un problema, porque es un enemigo muy directo en relación a recomposición de formas comunitarias e igualitaristas. Estamos a horas de que esté la reunión entre Trump y Milei, ¿no? Claro. Uno de los dos líderes mundiales y un líder de un país como la Argentina que está en crisis, podríamos decir un pollazo con poder y un pollazo sin poder. Claro. Ese encuentro, ¿cómo lo ves? ¿Cómo puede repercutir no solo en la macroeconomía, sino que también en la economía cotidiana de los territorios? Bueno, claro, es que Schwarzenegger acaba de anunciar hace menos de 20 minutos que ya hay acuerdos comerciales.
Claro, a ver, si uno observa el discurso que dio ayer Trump en el Parlamento israelí, donde le dijo a Netanyahu, le dijo, vos sí que entendiste cómo es esto. La guerra es la manera de producir la paz. Has usado muy bien las armas, le dijo Trump a Netanyahu, y pidió que se lo indulte, que se lo perdone por crímenes de guerra o por otros delitos y casos de corrupción que tiene. Y un día después se reúne con Milei. Uno puede notar, primero, que Trump está muy activo en reorganizar, a partir del poder del dinero y de las armas, tanto Medio Oriente como el Cono Sur de América. En el Cono Sur de América se ven dos o tres cosas muy claras. La primera es las tropas norteamericanas cerca de Caracas y esa presión muy fuerte que están haciendo sobre la situación política venezolana, y se ve muy claro cómo están sosteniendo financieramente la economía argentina, el gobierno de Milei. Por supuesto, este sostenimiento económico del gobierno argentino intenta difundir la ilusión de que esos dólares van a ser una especie de dolarización adelantada, ¿no? La ilusión de dólares para todos, dólares no van a faltar, ¿no? Es decir, uno podría, si les tomara al pie de la letra, creer que Estados Unidos directamente decide jugar a la Argentina a su esfera monetaria y que la Argentina puede descansar, digamos, en el respaldo de una potencia, pero todos sabemos perfectamente bien cómo es eso. Esos dólares que entran son dólares que se fugan, esos dólares que entran sirven para sostener una economía financiera que termina redundando en beneficios del propio Wall Street. Son formas de sostener las actuales jerarquías económicas y no sirven para transformarlas, y ni siquiera estamos seguros que el correlato de esas inversiones, que seguramente van a ser donación de territorio argentino estratégicamente importante y además enriquecido desde el punto de vista de los bienes naturales para empresas norteamericanas, todo eso ni siquiera garantiza que a Milei le puede ir bien en las elecciones. O sea, son jugadas políticas muy relevantes que tienen importancia desde el punto de vista de un juego geopolítico que nos rebasa por mucho, que tiene que ver con el modo en que Trump despliega las cosas, y también nos hace saber que el sistema político argentino carece de condiciones para crear una soberanía popular propia dentro de los límites del Estado-Nación. O sea, pasó con Macri, pasó con Alberto Fernández, que cuando convalidó la deuda con Macri, y pasa ahora de vuelta. Una y otra vez, para gobernar la Argentina, las élites tienen que salir corriendo, golpearle la puerta a Trump o al gobierno norteamericano y pedir acuerdos cada vez más humillantes como condición para sostener un mínimo de estabilidad monetaria. Sí, que tenés un acuerdo de las élites. Ahora, lo que vos planteás es cierto. Si no tiene consenso político, si esto implica derrotas de esas élites, ¿qué te imaginás? ¿Cuál es el futuro? A mí me preocupa bastante, ¿no? Si están dispuestos a perder. Otros le harían perder. Mira, yo creo que vamos a ver después del 26 de octubre, pero la imaginación que yo tengo al día de hoy mientras hablo con ustedes es la siguiente. Ellos saben que pierden, creo que van a perder, creo que saben que pierden. Cuando digo perder quiere decir que no garantizan objetivos mínimos como un blindaje legislativo para Milei para evitar juicio político, un mínimo de legitimidad con el cual puedan ofrecerse como legítimos representantes de una política de ajuste apoyada con el voto popular. Creo que eso ya no lo van a lograr. Pero sí me imagino que pueden lograr un acuerdo entre sectores del establishment que hoy aparecen enfrentados entre sí, que implique gobernadores, que implique el macrismo, que implique una recomposición legislativa de un bloque de derecha, que permite que la línea geopolítica de Trump se cumpla. Hay que pensar también que hay muy poco antitrampismo en la política argentina. Unos y otros parecen por momentos rivalizar a ver quién es más trampista acá dentro de la Argentina, ¿no? Entonces me parece que es posible que haya un acuerdo sobre una derrota electoral de un bloque más amplio legislativo que intente satisfacer a Washington con la dimensión geopolítica, que tenga un cierto sostén, por lo menos por un tiempo, y ver si eso les da tiempo para pensar planes B, para gobernar con una legitimidad menguada, para desarrollar algunos objetivos. Creo que eso sería, desde el punto de vista de ellos, un plan deseable. Hoy hay dos datos. Uno es que el Fondo Monetario cambió algunas de las metas,
Hoy planteó el Fondo Monetario oficialmente de que el crecimiento de la Argentina va a ser menor en el 2026 y la inflación mayor. Y hay un informe del JP Morgan donde el escenario más factible es que Milei estaría en un 32 a 35%, sería una derrota, y después del 26 de octubre estaríamos ante un escenario económico nuevamente de turbulencias, complejidades, y se preguntan cuál va a ser el apoyo del gobierno norteamericano en meses, ¿no? Porque la fuga, poner dólares para que se fuguen, ponga y se fuguen, es un sistema que no hay ilimitado. Entonces, hoy el JP Morgan abre el paraguas fuertemente con respecto a la elección, lo sitúa entre 32 y 35 a Nacional, a Milei. Ayer Pularo, en un reportaje, sostuvo que están muy lejos del 39% a nivel nacional. Claro. Lo que viene es un Milei debilitado, donde los gobernadores van a intentar negociar y conseguir recursos, me imagino. Es lo que uno puede imaginar cuando piensa el escenario que ellos pueden querer presentar. Si queremos hacer una lectura crítica de eso, bueno, es muy evidente, un poco me sumo a lo que acabas de decir, ¿no? Si cada dólar que va a ingresar al mercado financiero argentino es un dólar fugado, si lo que se está preparando acá de vuelta es una suerte de seguro de cambios, si lo que se está preparando de vuelta acá es una no sé cómo podríamos, no sé si pensar en términos de hiperinflación, de estallido social, de nuevo 2001, si es que la cosa reviente. Creo que sobre todo eso hay muy poca, tenemos muy poca capacidad de preverlo en concreto, ¿no? Porque por esto que decís vos, porque no sé hasta dónde Estados Unidos está dispuesto a sostener y a cambio de qué. Tal cual. Diego, sé que tenés actividades ahora, así que no queremos abusar de tu tiempo. Te damos un abrazo grande. Gracias. ¿Puedo pasar un chivo? ¿Me das un minuto? Dale con el chivo. Mañana a las 11:15 en Radio de las Madres, AM530, en el programa Siempre Soy, vamos a entrevistar a José Luis Calegari para seguir conversando de estos temas. Mirá. Gracias, Diego, por la invitación. Mañana ahí estaré con ustedes en la radio. La seguimos mañana. Un abrazo grande, Diego. Abrazo a los dos. Bueno, qué entrevista, qué compartir, ¿no? Y bueno, siempre un gusto hablar con Diego y bueno, poder reflexionar de otros ángulos, ¿no? Una de las personas que más está pensando y repensando todo el tiempo. La realidad, todo el tiempo, y desde un lugar de preguntas, ¿no? De preguntas y no de respuestas dogmáticas, ¿no? Que es un montón. Bueno, vamos a un tema musical. Y volvemos. Y volvemos a Destapando la Olla. Al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, Norma Plan.